amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Otro romántico, Nepo ha estado empleando el gambito de rey en varias oportunidades con el siguiente resultado que muestro en la siguiente tabla. Si buscamos en la base de datos, podremos ver cómo también muchos jugadores se decantan por este gambito a modo de sorpresa o en busca de una lucha cuerpo a cuerpo para atacar con todas las fuerzas. Nepo gana una interesante partida al joven Gukesh, que no se debe perder a pesar de ser un encuentro a 5 minutos más 2 segundos de incremento, pero tiene elementos tácticos muy a tener en cuenta e interesantes. La partida comenzó con E4, E5, F4, el conocido gambito de rey, que fue respondido con D5, el conocido contragambito Fallberg. Y ahora E por D5 es la mejor continuación a lo que el negro responde con E por F4. Anteriormente y durante muchos encuentros, E4 era la línea que más se usaba en el pasado. La continuación de la partida es bastante empleado para contrarrestar el gambito de rey, y después de esta captura E por F4, caballo F3, caballo F6, alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por D7 jaque, caballo de B por D7. Aquí tal vez sea algo mejor la captura dama por D7, enroque y ahora caballo por D5 con una lucha bastante igualada. Luego de la captura con el caballo de B a D7, enroque corto, donde las blancas aquí están algo mejor, pero aún queda mucha lucha por delante. Caballo por D5, C4, caballo D5 a F6, D4, alfil E7, alfil por F4, enroque corto, caballo C3 y C6. Estamos en una posición bastante equilibrada desde el punto de vista material, igualada desde ese punto de vista, y las blancas tienen una cierta ventaja de espacio en el centro, donde dominan más casillas y tienen muchas líneas abiertas, pero las negras también poseen una posición sólida. Las blancas jugaron dama B3. Anteriormente se había jugado dama C2, a lo que el negro continuó con torre E8, torre de A a E1, caballo F8, rey H1, caballo G6, alfil G3, dama D7, torre D1, caballo H5, alfil F2, caballo de H a F4, D5, C por D5, con una posición igualada en una partida entre Nepomniachtchi y Bashir Lagrave en speedchess.com Internet Blitz 2022, que en realidad fue ganado por las negras más adelante. Pero continuemos con esta novedad, seguramente estudiada por Nepo gracias a la partida que había jugado con Bashir Lagrave, y su adversario respondió con caballo B6. Aquí otra alternativa a tener en cuenta es la propuesta de cambio de dama con dama B6, pero sigamos con la partida, a lo que a caballo B6 el blanco jugó torre de A a D1. La idea es empujar el peón D apoyado por la torre. Otra alternativa es hacer uso de la columna E abierta por medio de torre de A a E1, donde las blancas conservan cierta ventaja. Luego de torre de A a D1, A5, un empuje típico para ganar espacio en el ala dama con A4, que en este momento en realidad ganaría el peón de C4. Las blancas respondieron ante esa amenaza con A4. Cede la casilla B4, pero esta casilla es menos importante que detener la amenaza A4 del negro. Torre E8. Este movimiento debilita la casilla F7, lo que da al blanco la oportunidad de tomar la iniciativa. Por eso era mejor
alfil B4. Luego de torre E8, caballo E5, torre A7. Las negras aquí tenían en realidad otra continuación, que es caballo de B a D7, que puede ser respondido con el sacrificio caballo por F7, aunque en lugar de este sacrificio también es posible dama por B7 con ventaja del blanco, pero expongo este sacrificio para estudiar los temas combinativos que se presentan cuando el peón de F7 está indefenso. A rey por F7, C5 jaque a la descubierta, rey F8 y caballo E4. Se amenaza caballo G5 con una fuerte amenaza de mate en F7. Caballo por E4, alfil C7 jaque a la descubierta, ganando la dama, que debe ser respondido con caballo de D a F6, alfil por D8, torre de A por D8, G4, H6 y ahora dama por B7, con un medio juego favorable ampliamente al blanco, que tiene dama y dos peones por tres piezas menores. Los peones del ala de dama de las negras están listos para ser capturados. Luego de la jugada torre A7, rey H1, una jugada muy buena, jugada profiláctica muy útil en situaciones donde la diagonal de G1 a 7 está abierta y un jaque intermedio en la misma puede ser salvador para las negras. Menos ventaja ofrecía, aunque también jugable por supuesto, C5, caballo de B a D5, torre F3, que también es factible y perfectamente jugable con iniciativa del blanco. Tras la jugada rey H1, el negro respondió con torre F8. Es un error en una posición difícil. Con esto desea rectificar su error y regresa a la torre a defender F7 cuando ya es demasiado tarde. Por ejemplo, veamos la continuación caballo de B a D7, que puede ser respondido perfectamente con C5, que era igualmente sin esperanzas para el segundo jugador. Luego de la retirada de la torre a F8, D5, fuerte jugada que hará la vida imposible al negro por la fuerza que encierra este peón pasado apoyado por sus piezas. C por D5, C por D5. Se amenaza D6 ganando material. Ahora caballo C8. Si el caballo llega a bloquear D6, su posición sería defendible, pero esto no ocurre, puesto que el blanco ahora respondió con caballo C4 con la nueva amenaza de D6 y alfil B4. Como podemos ver, el bloqueo del peón D por medio de caballo por D6 perdería igualmente material con alfil por D6, alfil por D6, caballo por D6, dama por D6, caballo B5, ataque doble, que tiene que ser obligatoriamente respondido con dama B6 clavando el caballo, pero sigue una petit combination con torre por F6. Ahora con la dama no se debe capturar esta torre porque la torre de A7 caería. Por lo tanto, G por F6, dama G3 jaque, rey H8, caballo por A7, dama por A7 y después de dama D6 las negras están perdidas, toda vez que la torre de F8 y el peón de F6 están indefensos. Además, en caso de jugar rey G7 defendiendo ambas amenazas, seguiría torre D3 seguido de torre G3 con un ataque mortal. Regresando a la partida con alfil B4, caballo B5, torre A6, D6. Se amenaza destruir el enroque por medio de alfil G5, caballo D7, caballo E5, caballo C5. En una posición difícil podríamos decir que era ligeramente mejor caballo por E5, aunque después de alfil por E5, dama D7, dama G3 amenazando mate, en G7, F5, caballo C7 con la doble amenaza de capturar la torre de A6 y caballo E6, lo cual son muy fuertes y destructibles para el juego de las negras. Continuó el encuentro tras caballo C5, dama D5, centralización,
comentaría también Ninsowish. Caballo E6. Un error en una posición que no tiene posibilidades defensivas, pero en este momento detenga el vídeo y encuentre la jugada ganadora que hizo Nepo. Otra alternativa es caballo B6, atacando la dama que se retira a A2, manteniendo la presión sobre la diagonal A2 G8, muy peligrosa en el gambito de rey. Y después de caballo de B a D7, caballo C7, la posición de las negras es prácticamente desesperada. Tras la jugada caballo E6, Nepo respondió con caballo por F7, eliminación de la defensa del caballo D6. Este debe ser capturado, lógicamente, con la torre, puesto que su captura con el rey llevaría a la pérdida de la dama con alfil G5, jaque a la descubierta, y la dama saldría del tablero en pocos movimientos. Luego de torre por F7, dama por E6, dama D7, proponiendo un cambio que no es aceptado con dama B3, manteniendo la presión sobre la diagonal A2 G8 y la amenaza alfil E5, rey F8 y alfil E5. Las negras aquí abandonaron. Después de la mejor continuación, torre C6, seguiría torre por F7 jaque, dama por F7, D7, entre otras continuaciones. Dama por B3, D8 igual a dama jaque, rey F7, torre F1 jaque. Para evitar el mate, deben entregar material con torre F6. Y después de alfil por F6, dama C4, dama C7 jaque, dama por C7, alfil D4 jaque a la descubierta, se recupera la dama y quedan las blancas con una torre extra. Una interesante partida de Nepomniachtchi, un nuevo romántico de esta época. Espero que hayan disfrutado esta partida de Nepo y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.